Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer algunos capítulos del segundo libro uno de los 7 libros de la Iglesia griega y la Iglesia. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, darle a la historia, la narrativa que nos está proporcionando este libro de Macabeos, que recordemos que fue escrita por un señor de Cirene, con respecto a los hermanos. Por aquel tiempo se preparaba para su segunda vez contra Egipto. Entonces, 40 aparecieron a las ciudades y organizados ladrones que corrían por el aire con las espadas desenvainadas, compañías de caballería de batalla que se hacían una y otra parte, con agitar de escudos y con lanzas innumerables, tiros de flechas, relampaguear las armaduras de oro y corazas de todo tipo. Todos pedían a Dios que estas visiones anunciaran algo bueno. Habiendo circulado el falso rumor de la muerte de Antíoco, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y sin previo aviso atacó la ciudad. Finalmente, después de haber rechazado a los que defendían las murallas, Jasón tomó la ciudad y Menelao buscó refugio en la ciudadela. Jasón degolló sin compasión a muchos de sus propios conciudadanos, no comprendiendo que la victoria sobre sus compatriotas era la mayor derrota, pero él pensaba que estaba celebrando el triunfo sobre sus enemigos y no sobre sus paisanos. Sin embargo, no logró conquistar el poder, sino que el único resultado de su traición fue la humillación y huyó de nuevo hacia el territorio de Amón. Su conducta perversa tuvo un triste final. Después de caer prisionero en manos de Aretas, jefe de los árabes, huyó de la ciudad en ciudad, perseguido por todos, odiado como traidor a las leyes, aborrecido como verdugo de su patria y de sus compatriotas, fue a parar a Egipto. Y él, que había desterrado de su patria a muchos, murió en tierra extranjera, después de haberse embarcado para la Lacedemonia, con la esperanza de encontrar allí un lugar de refugio, gracias al parentesco de los lacedemonios con los judíos, y a él, que había dejado a tantos sin sepultura, nadie lo lloró. No se le hicieron funerales, ni encontró un lugar en la tumba de sus antepasados. Cuando el rey supo estas cosas, llegó a la conclusión de que Judea quería rebelarse. Entonces, enfurecido como una fiera, se puso en marcha desde Egipto, tomó su ejército a Jerusalén y ordenó a sus soldados golpear sin compasión a los que encontraran y degollar a los que buscaban refugio en las casas. Fue una matanza de jóvenes, ancianos, una carnicería de mujeres y niños y un degüello de muchachas y niños de pecho. En solo 3 días, el total de víctimas fue de 80,000. 40,000 murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos. No contento con esto, el rey se atrevió a penetrar en el templo más sagrado de toda la tierra, y Menelao, traicionando las leyes de la patria, le sirvió de guía. Con sus manos impuras, tomó el rey los vasos sagrados y robó las cosas de los otros reyes que había ofrecidos para el engrandecimiento de la gloria y la dignidad del templo. Antíoco estaba lleno de orgullo y no entendía que, a causa de los pecados de los habitantes de Jerusalén, el Señor se había enojado por poco tiempo y parecía haberse olvidado de su santuario. Si los judíos no hubieran cometido tantos pecados, Dios hubiera castigado a Antíoco desde el primer momento y lo hubiera hecho desistir de su audacia, como lo había hecho en Heliodoro, a quien el rey Seleuco envió para inspeccionar el tesoro del templo. Pero el Señor no escogió al pueblo por amor al templo, sino que escogió al templo por amor al pueblo. Por eso, el templo, después de haber participado de las calamidades del pueblo, participó también de su bienestar. Fue abandonado porque Dios Todopoderoso se enojó. Pero fue nuevamente restaurado con todo su resplendor cuando volvió a gozar del fervor y del favor del soberano Señor. Antíoco, después de llevarse del templo casi 60,000 kilos de plata, volvió rápidamente a Antioquía, pensando en medio de su orgullo
y arrogancia que podría hacer que los barcos navegaran por tierra y que los hombres caminaran por el mar. Sin embargo, dejó comisarios encargados de hacer mal a los judíos. En Jerusalén puso a Filipo, natural de Frigia, que de sentimientos más salvajes que el que lo había nombrado. En el monte Gerizim dejó a Andrónico, y además de estos nombró a Menelao, el peor de todos en cuanto a perseguir a sus conciudadanos. Era tal el odio que el rey sentía por los judíos, que envió a Polonio, jefe de los mercenarios de Misa, al frente de un ejército de 22,000 hombres, con la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y los niños. Al llegar a Jerusalén, Apolonio fingió tener intenciones pacíficas y esperó hasta el sagrado día del reposo, y aprovechándose de que los judíos estaban descansando, ordenó a sus tropas hacer un desfile militar. A todos los que salieron a ver el espectáculo los hizo matar allí mismo, y recorrieron con sus tropas la ciudad, dio muerte a gran cantidad de gente. Pero Judas Macabeo se reunió con 10,000 hombres más y se retiró al desierto. En aquellas montañas vivió con sus compañeros como los animales salvajes, y para mantenerse ritualmente puros comían solo hierbas. Capítulo número 6. Poco tiempo después el rey envió a un anciano a la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus, hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducirlos en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el día de reposo, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte de la procesión con la cabeza coronada de ramas de hierba. Con instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se les obligara a tomar parte de la comida de los animales ofrecidos en los sacrificios. Los que no aceptaran las costumbres griegas serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el día del reposo, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al día del reposo no quisieron defenderse. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos serán para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo, pues es señal de gran bondad de Dios no condescender con los pecadores, sino castigarlos pronto. Para castigar a las otras naciones, el Señor aguarda con paciencia a que llenen la medida de sus pecados, pero a nosotros nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros. Pues Él no aparta de nosotros su misericordia, y aunque nos corrige con calamidades, no nos abandona. Baste ahora con haber recordado estas cosas y hechas esta breve interrupción, sigamos este relato. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, nombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar abriéndole la boca a comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor voluntariamente, se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada para él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en los sacrificios, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte, y ellos, por su antigua amistad con él,
lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que era señal de sus trabajos y su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quíteme la vida de una vez, a mi edad no es digno fingir, no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera, y que a causa de mi hipocresía y por mi corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto contraería sobre mí ancianidad, la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandonó esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad, y dejó a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándoles dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que lo conducían a escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, caminaron su interior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando: el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Capítulo número 7. Sucedió también que siete hermanos con su madre fueron detenidos en el rey. El rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber? Al interrogarnos, estamos dispuestos a morir antes de faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido, el rey mandó poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua, y que le arrancaran el cuero cabelludo, y le cortaran los pies y las manos en presencia de su madre y de los demás hermanos. Cuando ya estaban completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego, y todavía con vida, echándolo al sartén. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Decían: Dios el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Eso fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara al pueblo su infidelidad: el Señor se compadecerá de sus siervos. Así murió el primero. Entonces llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron: ¿quieres comer para que no te corten el cuerpo en pedazos? Él, respondiendo de su lengua materna, dijo: no. Así que fue sometido igualmente al tormento. Pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero. Cuando se lo pidieron, sacó inmediatamente a la lengua, extendió sin miedo las manos y dijo valientemente: de Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espero recobrarlos. Hasta el rey de los que estaban con él quedaron impresionados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos. Muerto también el cuarto fue sometido a la tortura, y cuando estaba a punto de morir, dijo: acepto morir a manos de los hombres, esperanzado las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará para ti. En cambio, no habrá resurrección a la vida. Enseguida trajeron al quinto y lo torturaron. Él, mirando al rey, dijo: aunque eres mortal, tienes poder sobre los hombres y haces lo que quieres, pero no pienses que Dios ha abandonado a nuestros pueblos. Aguarda un poco y verás cómo Él con su gran poder te atormentará a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto, quien, estando para morir, dijo: no te hagas ilusiones, por nuestras culpas sufrimos esto, porque hemos pecado contra nuestro Padre Dios. Por eso nos han sucedido estas terribles cosas. Pero tú, que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que quedarás sin castigo. Pero mucho más admirable aún y digna de glorioso recuerdo que la madre, quien, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida con la esperanza del Señor. Animaba a cada uno hablándoles de su idioma materno, llena de nobles sentimientos,
y uniéndolo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, les decía: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, no fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el Creador del mundo que hizo todas estas cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Antíoco creyó que ella se burlaba de él y sospechó que lo estaba insultando. Como el más joven estaba aún con vida, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso, y al contrario, entre sus amigos, y confiarle altos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey mandó a la madre que le aconsejara al joven que salvara su vida. Tanto le insistieron que ella al fin consistió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna: hijo, ten piedad de mí, que te lleve 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas lo que de él nada Dios lo hizo todo, y que de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo, muéstrale digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. Todavía estaba ella hablando cuando el joven dijo: ¿qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey, obedezco los mandamientos de la ley de Dios que dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los judíos, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros propios pecados. Si para castigarnos y corregirnos el Señor de la vida se ha enojado momentáneamente con nosotros, nuevamente habrá de reconciliarse con sus siervos. Tú, impío, el más criminal de todos los hombres, que te enorgullezcas sin razón, ni te llenes de vanas esperanzas para levantar tu mano contra los siervos de Dios, aún no has escapado del juicio del Señor Todopoderoso, que todo lo ve. Nuestros hermanos, después de soportar los sufrimientos pasajeros, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Dios el castigo que mereces por tu orgullo. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de nuestros antepasados, y suplico a Dios que tenga pronto compasión de su pueblo, y que con las calamidades y castigos te obligue a ti a confesar que Él es el único Dios, que en mí y en mis hermanos se detenga la ira del Todopoderoso, justamente desatada contra nuestro pueblo. Enfurecido el rey, y no pudiendo soportar la burla, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Así murió el muchacho sin haber comido cosa impura y con una gran confianza. Y el Señor, finalmente, después de sus hijos, murió también la madre. Por eso terminamos nuestro relato sobre la comida de alimentos impuros y las extraordinarias crueldades que se cometieron. Entre tanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraron, capítulo número 8. Secretamente en las aldeas empezaron a llamar a sus parientes, y reuniendo a otros se permanecían fieles al judaísmo. Juntaron unos 6,000. Pedían al Señor que mirara por el pueblo, a quien todos perseguían, que tuviera compasión del templo profanado por los hombres impíos, que se compadeciera de la ciudad devastada y a punto de ser arrasada, que oyera el clamor de la sangre que le pedía a gritos y quisiera justicia, que se acordara de la muerte injusta de niños inocentes y de los insultos contra su nombre, y que mostrara su odio contra el mal. Poniéndose a la cabeza de un ejército, Macabeo se hizo invencible frente a los paganos, pues el Señor cambió su ira en misericordia. Caía de improviso sobre ciudades y aldeas y las incendiaba, tomaba posiciones estratégicas y ponía en fuga a no pocos de sus enemigos. Aprovechando la noche para sus ataques, la fama de su valentía se extendió por todas partes. Al ver Filipo que poco a poco Judas Macabeo iba haciendo grandes progresos y que su éxito eran más y más frecuentes, escribió a Ptolomeo, jefe militar de Seleucia y de Fenicia, para que viniera en ayuda de los intereses del rey. Ptolomeo escogió inmediatamente a Nicanor, hijo de Patroclo,
quien pertenecía al grupo de los primeros amigos del rey, y lo envió al mando de no menos de 20,000 soldados de muchos países para aniquilar a todos los judíos. Con él envió a Gorgias, general muy experimentado en asuntos de guerra. Nicanor pensaba pagar con la venta de los judíos que hiciera prisioneros el tributo de 66,000 kilos de plata que el rey debía a los romanos. Inmediatamente mandó invitaciones a las ciudades de la costa para que tomaran parte en la compra de prisioneros judíos, prometiendo vendérselos a la razón de 3 esclavos por 1 kilo de plata, sin pensar en el castigo que Dios Todopoderoso le enviaría. A Judas le llegó la noticia del avance de Nicanor e hizo saber a sus hombres que el ejército enemigo estaba cerca. Entonces los guardias y los que desconfiaban de la justicia de Dios huyeron y se refugiaron en otro lugar. Los otros vendían lo que les quedaba y pedían al Señor que los librara del impío Nicanor, quien antes de combate ya les había vendido. Pedían a Dios que, si no hacía esto por consideración a ellos, al menos lo hiciera en atención al pacto hecho con sus antepasados y por el santo y glorioso nombre que ellos llevaban. Macabeo reunió a su gente, que eran 6,000 hombres, y les recomendó que no perdieran el ánimo frente a los enemigos, ni tuvieran miedo a la multitud de paganos que injustamente los atacaban, sino que lucharan con valor, teniendo presente los criminales ultrajes que los paganos habían hecho al templo, los malos tratos y los insultos contra la ciudad, y finalmente la supresión de las costumbres recibidas de sus antepasados. Ellos, dijo, confían en sus armas y en la audacia. Nosotros, en cambio, ponemos nuestra confianza en Dios Todopoderoso, que con solo ordenarlo puede derrotar a los que marchan contra nosotros y aún al mundo entero. Les recordó la protección de que habían gozado sus antepasados, lo que sucedió en tiempos de Sennacherib, cuando murieron 185,000 hombres, y lo que tuvo lugar en Babilonia durante la guerra contra los Gálatas. En esa ocasión tomaron parte en la acción 8,000 judíos y 4,000 soldados de Macedonia, y estando los macedonios sin saber qué hacer, los 8,000 judíos, gracias al auxilio que recibieron de Dios, derrotaron a 120,000 enemigos y se apoderaron de su enorme botín. Después de haberlos animado con sus palabras y de hacer que estuvieran preparados para morir por las leyes y la patria, repartió su ejército en 4 divisiones. Al frente de cada división puso a uno de sus hermanos Simón, José y Jonatán, asignando a cada uno 1,500 hombres. Luego ordenó a Azarías que leyera el libro sagrado, y habiéndoles dado como contraseña las palabras de Dios, nos ayuda todo el mando de la primera división, y atacó a Nicanor. El Todopoderoso luchó a favor de ellos y mataron a más de 9,000 enemigos, y mutilaron e hirieron a la mayor parte del ejército de Nicanor, y a todos los obligaron a huir. Además se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido un buen trecho, tuvieron que regresar porque se hacía tarde. Era la víspera del día de reposo, y por esta causa no siguieron persiguiéndolos. Después de recoger las armas, los enemigos y el botín celebraron el día de reposo, alabando y dando gracias al Señor porque los había conservado hasta ese día, en el que había comenzado a mostrar su misericordia con ellos. Pasado el día de reposo, repartieron el botín, una parte entre las víctimas de la persecución, las viudas y los huérfanos, y el resto de entre ellos y sus hijos. Hecho esto, todos juntos hicieron oraciones al Señor misericordioso para pedirle que se reconciliara de todos con todos sus siervos. En su lucha con los soldados de Timoteo y Báquides, mataron a más de 20,000 hombres, se apoderaron finalmente de la fortaleza, fortalezas elevadas. Luego repartieron el botín en 2 partes iguales, una para ellos mismos y otra para las víctimas de la persecución, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Recogieron cuidadosamente las armas de los enemigos y las guardaron en un lugar estratégico, y el resto lo llevaron a Jerusalén. Mataron al comandante de las tropas de Timoteo, uno de los hombres más impíos que había hecho sufrir mucho a los judíos. Mientras celebraban la victoria en Jerusalén, quemaron a los que habían incendiado las puertas del templo, y también a Calístenes, que estaba refugiado en una choza. Así recibió el castigo que merecía por su profanación.
Nicanor, aquel desalmado que había traído 1000 negociantes para la venta de los judíos, humillado con la ayuda del Señor por los que él más despreciaba, despojándolos de su elegante ropa, fugitivo y solitario, huyendo a través de los campos, logró llegar a Antioquía, siendo más afortunado que su ejército que había sido aniquilado. Y él, que había prometido a los romanos pagarles el tributo con el precio de la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamó que los judíos tenían un defensor y que era invencible porque seguían las leyes que su Dios, su defensor, les había dado. Capítulo número 9. Por aquel tiempo Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis, intentando robar los objetos de culto del templo y apoderarse de la ciudad, pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad de Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. Fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación que le había causado los persas al ponerlo en fuga. Por este motivo ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía. En su arrogancia, Antíoco había dicho: cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invencible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor en el vientre que nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje, pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se deslocaron todos los miembros de su cuerpo. Así el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y cómo Dios pesar las malas altas montañas, cayó derribado al suelo, y todo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida en medio de los horribles dolores, la carne se le caía en pedazos, el cuerpo empezaba a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez, y nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Entonces, todo malherido y bajo el castigo divino, que por el momento se le hacían más dolorosos, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó: es justo someterse a Dios, y siendo mortal no pretende ser igual a él. Entonces este criminal empezó a suplicarle al Señor, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en cementerio. Ahora prometía a Dios declararla libre. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña o para ser arrojados con sus hijos a las fieras. Y ahora prometía darles a los mismos derechos que a los ciudadanos de Atenas. Antes había robado el santo templo y ahora prometía adornarlo con más bellas ofrendas y devolver todos los utensilios sagrados, y dar todavía mucho más y atender con su propio dinero a los gastos de los sacrificios. Y finalmente hacerle el mismo judío y reconocer todos los lugares habitados, proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él. Viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta que tenía en carácter de súplica y que decía así: el rey jefe militar Antíoco saluda a los judíos, excelentes ciudadanos, y les desea salud y bienestar completos. Deseo que ustedes y sus hijos se encuentren bien y que todo marche según ustedes lo desean. Con la esperanza puesta en Dios, guardo un cariñoso recuerdo de las muestras de respeto y afecto que de ustedes he recibido. Al volver de la región de Persia, contraído una grave enfermedad, así he juzgado necesario preocuparme por el bienestar de todos. No es que yo esté desesperado de mí,
estado. Al contrario, tengo muchas esperanzas de poder sanar de esta enfermedad. Sin embargo, recuerdo que mi padre, siempre que emprendía una campaña al este del río Éufrates, designaba a su sucesor para que, si sucedía algo inesperado o corría un rumor molesto con sus súbditos, estuvieran tranquilos sabiendo que había quedado encargado de los negocios. Sé además que los jefes vecinos de nuestro país están esperando una ocasión propicia y que aguardan lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, cuando recorría las provincias del Éufrates, dejé al cuidado de la mayoría de ustedes. A él le escribí la carta que se copia más adelante. Ruego pues encarecidamente a cada uno de ustedes que, recordando los beneficios tanto generales como particulares que de mí han recibido, guarden con mi hijo las mismas buenas disposiciones que han tenido conmigo. Estoy seguro de que él seguirá mi línea de moderación y benevolencia y será condescendiente con ustedes. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a muchos otros. Filipo, su amigo íntimo, transportó el cadáver, pero como no se fiaba del hijo de Antíoco, se refugió en Egipto junto al rey Ptolomeo Filometor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado, hemos leído estos capítulos en los que nos damos cuenta que la muerte de Jasón pues, es una situación precisamente porque estaba en contra de las cosas del Señor. Y los hombres judíos, en este caso, vemos a estos 7 judíos hijos de esta señora, que también son pues queriéndolos obligar a que violen la ley de Dios, a que coman carne de cerdo, y que ellos pues no lo hacen. Esta es una verdadera forma de darnos a entender a nosotros que primero Dios, y que hay que cumplir sus leyes, y que hay que morir por la palabra del Señor. Hoy en la actualidad, pues el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos dones del Espíritu Santo, los cuales podemos nosotros hacer y llevar a cabo esta labor para que podamos nosotros cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Hoy en la actualidad, pues es muy difícil que alguien te vaya a decir, te mato si no cumples, si cumples la ley de Dios, ¿no? Eso, pero, en la actualidad, muchos, pues, dirán, pues no, o sea, yo no cumplo la ley de Dios, yo no quiero continuar con las cosas del Señor. Y bueno, pues son tus decisiones, ¿no? Pero nos dan un ejemplo aquí muy importante de que, pues, la palabra del Señor, la ley de Dios, pues es importante que la cumplamos hasta nuestra muerte. Y vemos aquí como los reyes, vemos aquí como los personajes, ¿no?, que tenemos aquí como históricamente hablando, ¿no?, que son impíos, que son pecadores, que son paganos, que están en contra de nuestro Padre Dios, pues finalmente llevan una muerte como ellos causaron la muerte. O sea, con la vara que mides serás medido. Con el que espada mata, espada muere. Entonces, lo vemos muy claro aquí, este suceso de estos jóvenes, de estos hijos de esta señora, que cumplen la ley de Dios y que prefieren morir. En la actualidad, pues muchos de nosotros ya parece que vamos a querernos morir por cumplir la palabra del Señor. Pues le damos vuelta, ¿no? Preferimos hacer las cosas de una manera propia para no caer en ese desenlace, ¿no? Y bueno, pues ese es el ejemplo que se nos está proporcionando aquí a nosotros con respecto a la actividad de estos hombres, de estos judíos, y que nos damos cuenta que todos aquellos que están en contra de Dios pues van a sufrir una muerte espantosa. También nos damos cuenta que la situación era una situación muy violenta, ¿no? Porque mataban a mujeres judías, niños judíos de pecho, a los hombres los degollaban. No, era una masacre, ¿no? Y era algo totalmente
violento, ¿no? O sea, ni cómo describirlo, porque en la actualidad pues está pasando casi lo mismo, ¿no? Tanta gente violada, tanta gente secuestrada, tanta gente asesinada, les cortan sus miembros, las orejas, los dedos, la lengua, los queman, ha habido gente que los mete en tambos y con con algún líquido, los queman, dicen que los hacen como pozole, ¿no? Y nos espantamos hoy en la actualidad por todo lo que vemos, pero pues en realidad el género humano ha sido así, ¿eh? De desgraciado, de violento, de maldito y de desdichado, y esto pues solamente es una copia. Nosotros en realidad podríamos decir, ay no, pues es que ¿a poco eso ocurría antes? Pues sí, y ocurre hoy en nuestros días. Entonces, no crean que esto es nuevo, no crean que nosotros somos pioneros en hacer cosas violentas y muy macabras, sino que, pues vean, estos generales, estos reyes, estos comandantes hacían y deshacían con la gente. Entonces era una cosa increíble, era una situación muy, muy difícil para sobrevivir. Y bueno, pues esto lo vemos nosotros como un ejemplo que debemos de tener nosotros, de lo que puede pasar, de lo que puede ocurrir. Pero muy claramente vemos entonces la fe, la fidelidad a la ley de Dios, con estos 7 hermanos y su madre. Y vemos también la desdicha que van a tener todos aquellos que están en contra de nuestro Padre Dios y de sus leyes. Nos vuelve a hablar aquí muy claramente de que, pues, profanaban el templo, ¿sí? Se robaban las vasijas, se robaban las cosas que había, las cosas sagradas. Y no solo eso, sino que dentro del templo había acciones pecaminosas, ¿no? Había prostitución, ¿sí? Entonces, imagínense toda esa profanación que se llevó a cabo dentro del templo por este tipo de personas. Entonces, la verdad es que esto es algo que podríamos nosotros decir nefasto, ¿no? Pero no me lo van a creer ustedes, pero bueno, pues lo pueden ver ustedes en la historia. Aquí en México pasó algo similar, ¿sí? En la época de Plutarco Elías Calles, un presidente de México, y antes de él Álvaro Obregón, otro presidente de México, pues prohibieron el culto aquí en México. Sí, lo pueden buscar ustedes en la historia mexicana, en donde el presidente prohibió y cerró las iglesias, y todos los presbíteros y sacerdotes que eran extranjeros los mandó a sus países, ¿sí? Y a los sacerdotes mexicanos pues les prohibió que predicaran y que no podían ejercer su culto. Y es algo increíble, ¿no? Porque dicen, ay, ¿a poco pasó eso aquí en México? Sí, estaban cerradas las iglesias. Las iglesias, recuerden que son propiedad federal, no son propiedad particular de los sacerdotes, ¿no? Propiedad federal. El día que el gobierno diga, se cierran las iglesias, se tiran las iglesias y se van a construir ahí prostíbulos, o se van a construir ahí departamentos, o se van a construir casas blancas, ¿sí? O se van a construir casas grises. Ah, sí, porque ahora en día que la casa blanca de la gaviota, que la casa gris del señor López Beltrán. No, sí, ya tienen colorcitos, ¿no? Bueno, pues si el gobierno quiere eso, eso puede pasar, porque en realidad, les digo, todos los terrenos de las iglesias son propiedad federal, no creen que son propiedad del Vaticano o de los sacerdotes, ¿no? Pues en la historia que tenemos en México pasó algo similar, ¿eh? Se cerraron las iglesias culto. Y hubo muchos sacerdotes asesinados, entre ellos, pues, un padre que se llamaba Miguel Agustín Pro Juárez. También fue asesinado, fue fusilado ahí a un lado de la Lotería Nacional, del antiguo edificio de la Lotería Nacional. Y hay una placa, pueden ustedes ir a observar eso. Este señor, este sacerdote, pues confesaba ahí en el Paseo de la Reforma, sentado en las bancas que hay de cemento, en las glorietas. No sé si se dieron cuenta que hay unas bancas así como muy antiquísimas de cemento, pues ahí él confesaba a la gente. Vestido de civil, claro, ¿no?
y les daba la comunión como si les estuviera dando una galletita en una bolsa de papel, ¿no? Pues lo aprendieron por andar haciendo cosas que no debía de hacer porque estaba violentando la ley de los hombres, pero él quería continuar ofreciéndole a nuestro Padre Dios el culto. Y bueno, pues aquí vemos que los macabeos o estos judíos pues también hicieron lo mismo. 7 hermanos, no les importó que los fueran a matar. En la actualidad ya parece que vamos a ofrecer la vida por cumplir la ley de Dios. Sí, cómo no, ajá, ahorita, sí. Mejor se cambian de religión, pues sí, pues sí. Y estoy hablando de una iglesia, ¿no? La iglesia católica. Hay muchas iglesias, hay muchos, pero pues todos creemos en nuestro Padre Dios, todos que somos cristianos, pues creemos en nuestro Señor Jesucristo y seguimos las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Sí, o sea, los que somos cristianos no solamente somos católicos, somos cristianos. A lo mejor no somos católicos, pues somos cristianos, creemos en nuestro Señor Jesucristo, amamos sus leyes y tratamos de seguirlas y respetarlas. Aquí lo importante es de que el Señor pues siempre está con nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Él nunca se va de nosotros, Él siempre está con nosotros. Y muy claramente aquí vemos que Antíoco pues le pide perdón a Dios, ¿no? Ya le dice, ay no, discúlpame, perdóname, ya quítame esta enfermedad. Sacarra, que sé qué. Tenía que sufrir las mismas consecuencias que él había provocado. Y principalmente no porque había matado a mucha gente, sino porque había profanado las cosas del Señor, ¿eh? Se había puesto al tú por tú con nuestro Padre Dios. Eso es lo peor, ¿no? Que puedes hacer, ¿no? Sí, no, eso es peor lo que hizo de degollar gente y matar niños y mujeres. Pero lo dicen bien aquí los hombres judíos, que acabamos de ver su valentía por cumplir con la ley de Dios. Y como vemos anciano Eleazar, que también él cumple con la ley de Dios y dice, no, pues yo no voy a violentar, no tengo 90 años, sino a los 90 años voy a caer en el pecado, ¿no? Ya después de haber pasado tanto tiempo estar cumpliendo con la ley de Dios y ahora ya, ¿no? Ya de viejo, sí, rabo verde, ¿no? Dicen por ahí así, ¿no? Ya de viejo menso, ¿no? Pues no, muere con esa actitud de cumplimiento con la ley de Dios, pero todos ellos dicen, estamos recibiendo nuestro castigo porque lo merecemos, porque hemos caído en la idolatría, hemos desobedecido a nuestro Padre Dios y Él nos está castigando. Pero ya llegará el momento que nos perdone, a lo mejor a mí no, pero a otra descendencia pues sí los va a perdonar y sí les va a ayudar. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque muchas veces nosotros estamos sufriendo en la vida una enfermedad, una situación problemática económica en lo mundano, en lo terrenal, y sentimos como que Dios nos está castigando, sentimos como que Dios nos ha abandonado. No, simple y llanamente estás recibiendo lo que mereces en esta vida. Porque hay gente enferma y dices, ¿por qué estoy enfermo? Pues porque estás mal con Dios, simple y llanamente. ¿Por qué me está yendo mal en la vida? Pues porque estás mal con Dios. Oye, pero estoy muy joven, tengo 20 años, tengo 30 años y estoy sufriendo enfermedad. Pues porque has estado mal con Dios, simple y llanamente. No encuentro trabajo, no tengo dinero y tengo situaciones críticas en mi vida mundana y terrenal, pues porque te estás portando mal con Dios, te has portado mal con Dios. O sea, simple y llanamente, así es de sencillo, ¿eh? O sea, no crean que hay que buscarle más, ¿eh? Nada. Y si te está yendo bien y estás con una buena salud y pues es porque pues estás tratando de estar bien con el Señor, ¿no? Acuérdate que pues una fe debe de estar llena con obras, ¿sí? Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué es una fe? Pues el que te pongas a hacer las cosas que te corresponden con los dones del Espíritu Santo. Pero si tú eso no lo entiendes, si no lo llevas a cabo, pues entonces pues te va a ir mal, ¿no? Acuérdate que lo acabamos de mencionar. No te vas de aquí hasta que no pagues la última moneda. Entonces revisa tu situación, ¿no? en tu vida, ¿no? ¿Estás sufriendo? Porque te portaste mal con Dios. ¿Tienes enfermedades? Porque te portaste mal con Dios. ¿Tienes problemas? Pues que te portaste mal con Dios. ¿Te está yendo bien? Pues sigue bien con el Señor, porque ¿sí? Y muchos dicen, pues a mí siempre me ha ido bien y yo no tengo nada con el Señor. Pues aguas, ¿eh? Ten cuidado, porque te puede pasar como este rey Antíoco, que se enorgullecía y sentía que él las podía y ya se sentía el mero mero y todo le iba muy bien. Y de repente, órale,
le cayó una enfermedad, aquí dice una enfermedad intestinal. Hoy en la actualidad pues podríamos decir que era como una gastritis, como una úlcera, o como se le iba a reventar yo con una hernia, o no sé, algo intestinal. Ya con la medicina actual que tenemos pues ya sabemos, ¿no? Sí, si hubiera ido con un doctor similar pues a lo mejor se hubiera curado, ¿no? Pero pues Dios le mandó una enfermedad del año 2022 para que se muriera el desgraciado asesino, ¿no? Porque eran unos desgraciados y unos asesinos. Imagínense matar a mujeres y a los niños, y de pecho a los niños. No, de veras, todavía pues degollar a los seres humanos, a los hombres y a los jóvenes, bueno, pues puedo soportarlo, ¿no? Pero matar a los niños, no, pues ya se sentía Herodes. Y también existía Herodes. Y muchos dicen ustedes, es que Herodes era el malo porque mandó a matar a los niños. No, pues aquí tenemos un resto de reyes anteriores a Herodes que también hicieron lo mismo. Bueno, espero que esto te haya servido para que pues tengas una voluntad y una fuerza de fe con nuestro Padre Dios y no caigas en esos errores tan tontos, ¿verdad? Porque si conoces a Dios, sabes lo que tienes que hacer. O sea que te invito a que conozcas, ames y sirvas a Dios. Que Dios te bendiga.